Muy buenas noches, estimados televidentes. Les saluda Hernán Reyes. Una vez más con ustedes les va a acompañar los próximos 60 minutos con este programa Contramano, en esta edición de nuevamente análisis, nuevamente opinión, nuevamente comentarios, nuevamente con la voz de aquellos que conocen el tema de medios, conocen el tema de política. Pasamos inmediatamente a mostrarles el primer producto que hemos preparado y que tiene que ver con el tema que nos va a ocupar esta primera media hora, el rol de los medios de comunicación en este periodo postelectoral, una vez que ya en el Ecuador se tiene presidente electo. Las elecciones finalizaron y en Ecuador se ha elegido al próximo presidente. Sin duda han sido días intensos los que se han vivido y es necesario fomentar el orden, el respeto y todo aquello que permita seguir sacando adelante el país. Pero han entendido este mensaje los medios de comunicación y los periodistas, principales generadores de la opinión pública. Vamos a ver qué mensajes se siguen transmitiendo en los espacios de opinión y entrevistas. Empecemos por Teleamazonas. Las calles están bien calientes. La gente no está dispuesta a salir de las calles hasta que no se demuestre que el proceso electoral tuvo una transparencia total. Digamos, hay una organización ciudadana que ha empezado a conformarse, que está organizada, que se organiza cada día mejor. El abuso de los medios supuestamente públicos. La organización está conformada por miembros de Alianza País. Usted dice está conformado por miembros de Alianza País. La conformación del Consejo Electoral se hace por concurso. Hoy se va a hacer un conteo al azar de actas. ¿Usted considera no es que al azar. Con eso ya Janet, no es al azar, es por pedido del movimiento Creo. Se están justamente contando aquellas que ellos presentaron, no es al azar. Pero no se están al azar contando es una metodología estadística en la cual se utiliza, se toma todo el universo y se escoge por sorteo. Eso no tiene nada que ver con sorteo. Esto es el pedido del movimiento Creo. Bueno, pero el movimiento Creo pide, le conceden y después no asiste. ¿Y qué se ha dicho en el espacio de entrevistas de Ecuavisa? Es de rigor el reconocimiento ciudadano al resultado que se proclame. Esto es necesario por el bien de la República que atraviesa una emergencia económica y política, ya que la búsqueda de legitimación lo pone al filo de la navaja para perseverar en abusos que el pueblo en las calles rechazará. Técnicamente se produjo un empate técnico que avivó las sospechas de fraude y lanza sombras sobre la legitimidad de un nuevo gobierno. Este proceso electoral, que debiera ser considerado como uno de los más complejos, oscuros y ausentes de transparencia. Y en los medios públicos, este ha sido el mensaje transmitido a lo largo de la semana pasada. Se ha respetado el día de ayer entonces el marco jurídico que le da el halo de legalidad y lo de ayer reflejaría también un halo de legitimidad al proceso electoral ecuatoriano. Sí, es muy importante que todas las etapas se realicen conforme a lo que señala la ley. Esto es una garantía de legalidad, por un lado, pero por otro lado le brinda a los actores políticos, a la ciudadanía, garantías sobre la transparencia del proceso. Son ustedes, la ciudadanía y la sociedad ecuatoriana en su conjunto, la llamada a reflexionar sobre qué está pasando en la política ecuatoriana, si realmente todo esto que se ha dicho en relación a un supuesto fraude electoral tiene piso, tiene consistencia o responde a intereses políticos. Ahora veamos qué se ha publicado a través de la prensa escrita. En El Universo, el analista Simón Pachano, en su artículo Legitimidad, asegura: la legitimidad requiere de credibilidad y confianza. Esas cualidades perdió el CNE desde que se sometió a los dictámenes del gobierno. Por su parte, el articulista Hernán Pérez Luz, en su espacio titulado Último Asalto, escribió: el reciente proceso electoral no es sino el último de los asaltos de la dictadura. Hasta cierto punto, lo sucedido no debía de extrañarnos, ni era del todo impredecible. El articulista de Diario Expreso, Clemente Aro Montalvo, en su espacio titulado ¿Dónde se cometió el fraude?, afirma:
Los resultados electorales de la segunda vuelta presentan un panorama que hace sospechar la comisión de un fraude. ¿Deben los medios de comunicación transmitir mensajes que generen incertidumbre en la opinión pública? ¿Cuál es el rol social que debe asumir el periodismo en escenarios como el que vive actualmente el país? A contramano de lo que se ve, se lee y escucha. Muy bien, y sin lugar a dudas que más allá de lo que fue el turbulento y tormentoso periodo de la campaña electoral, tanto de la primera vuelta como de la segunda, se podría al mismo tiempo decir que esta semana que acabó de culminar, la semana anterior, dio por cerrado el proceso una vez que se receptaron las impugnaciones hechas por los dos partidos finalistas y el Consejo Nacional Electoral determinó quién era el presidente electo. Para acompañarnos justamente en la reflexión sobre cómo los medios de comunicación, no solamente la semana que pasó, sino quizá el periodo anterior y de cara a lo que es el futuro inmediato, han cubierto y cubrirán precisamente este tema. Tenemos a mi derecha, tenemos al licenciado Lolo Echeverría. Él es periodista, articulista de diario El Comercio y un conocido analista político. Muchas gracias, Lolo, por acompañarnos en este programa. A mi izquierda tenemos a Fernando Casado. Él es magíster en Derechos Humanos y Democratización, doctor en Comunicación y actualmente es docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAEN. Y empezamos inmediatamente con Lolo, el análisis del día de hoy. Lolo, este reportaje que acabaste de ver, que acabamos de ver nosotros acá, refleja de manera muy puntual, de manera muy casuística, algunos de los comentarios, algunas de las visiones que se vieron desde algunos medios de comunicación respecto a lo que fue el proceso electoral en la última etapa sobre todo. Y básicamente la pregunta apunta a cuál sería el rol de lo que vimos, que tiene que cumplir un periodista el momento en que frente a unas elecciones que resultaron bastante complejas justamente por el tema numérico y por el tono y el discurso que se utilizó en la campaña electoral fundamentalmente, ha culminado el proceso, se ha determinado ya el presidente electo, ha habido un tácito reconocimiento inclusive de quienes han perdido, de alguna manera se podría decir han reconocido que se terminó un periodo, se terminó una etapa, y los medios de comunicación la han cubierto de determinada manera. ¿Cuál crees que es el rol de los periodistas frente a esto, Lolo? Bueno, creo que tanto los políticos como los periodistas tienen que aceptar los resultados, puesto que si alguien, como tiene la libertad de hacerlo, sobre todo si es que tiene motivos para hacerlo, puede pedir la revisión y puede incluso sospechar que hay fraude. Pero si no pueden probar, no queda más remedio que aceptar los resultados. Es decir, así funciona el juego democrático. De tal manera que una vez que se ha cumplido el trámite de revisión de todas las impugnaciones que se han presentado, lo que corresponde es aceptar los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral. Y ese es el rol fundamental informativo de la opinión pública. Y en cuanto a la opinión de los analistas, debe enfocarse en otra cosa, que es a ver cómo se enrumba el nuevo gobierno. Mirar hacia adelante. Claro. Pero resulta, Lolo, un poco, digamos, quizá fuera de lugar, el uso de determinados términos por parte de quienes hacen periodismo informativo, periodismo editorial, términos como dictadura. Creo que hay una clara distinción entre lo que es un régimen democrático y un régimen dictatorial, el uso indiscriminado de la palabra dictadura, el asalto del poder, el propio uso de la palabra fraude, que de alguna manera sigue teniendo resonancias en algunos artículos, por ejemplo, escritos en la prensa y en algunos comentarios, sobre todo a nivel de la televisión y de la radio. ¿Es al lugar en el Ecuador que sigue existiendo un periodismo que utilice capaz sin beneficio de inventario, sin fundamentación, términos como aquellos? Tú eres editorialista y por eso te pregunto, ¿no? Sí, cómo no. Hay que hacer una consideración importante. El hecho de que no se pueda probar un fraude
no quiere decir que garantiza que no hubiera un procedimiento oscuro o poco escrupuloso en las elecciones. Y a tu criterio lo hubo. En mi opinión, se ha cuestionado todo el transcurso del proceso, desde la presentación del padrón electoral, la inequidad en la publicidad, la permisión de que se utilicen aspectos del Estado que son de carácter público en beneficio de un candidato. De manera que lo que se cuestionó por parte de los partidos políticos más a fondo fue el último tramo, que era ya la contabilización de los votos. Me parece que esto explica el hecho de que todavía perviva una inquietud a pesar de que ya están los resultados. Pero creo que sí, por sanidad democrática, si es que los sujetos políticos no pudieron probar ninguna irregularidad, entonces hay que aceptar por bien del país, porque la gobernabilidad es importante para todos, para salir adelante como país. Sin embargo, es preciso hacer estos recuerdos porque para un próximo evento electoral es importante ir corrigiendo todo. No es posible ir a otra elección, por ejemplo, con el mismo padrón que ha sido cuestionado y que no fue debidamente revisado por el Consejo Nacional Electoral como era su obligación. Gracias, Lolo. Vamos inmediatamente con Fernando. Creo que es incuestionable el derecho que tienen los editorialistas, quienes hacen opinión pública, de expresar sus opiniones. Creo que eso, es más, le da un aire, le da vida a la democracia que vivimos. Pero al mismo tiempo menciona Lolo, y recojo la expresión textual, por sanidad democrática, creo que hay que cerrar un proceso cuando no se ha podido probar acusaciones de grueso calibre que se han hecho y que finalmente terminaron volviendo a redundar, no siendo comprobadas. ¿Cuál es, y te hago la misma pregunta que hice a Lolo, cuál es, según tu criterio, Fernando, el rol que debe jugar, o que ha jugado, más bien empecemos con eso, que ha jugado la prensa respecto a este tema político? Yo creo que por un lado es posible tener una opinión, expresarla, disentir del gobierno o de cualquier postura, y es legítimo tener una postura propia, pero al mismo tiempo lo que no se puede hacer es mentir. Es decir, la libertad de expresión e incluso la opinión tiene un límite, tiene varios límites. Uno es la libertad del resto de las personas y otro es la información veraz, que es un derecho inherente a la propia libertad de expresión. Entonces, el mentir no es posible, es una de las líneas rojas de la propia opinión. Otra cosa interesante que debemos de tener en cuenta a la hora de valorar cuál ha sido el comportamiento de los medios de comunicación hoy en día y sobre todo a raíz de la actual campaña de la cual estamos saliendo, elección presidencial, es cómo se ha manifestado la pluralidad. Porque los medios privados que se autodenominan como independientes declaran que son plurales, pero sin embargo vemos claramente cómo no solamente la línea editorial, sino también toda la opinión que tienen en sus páginas y columnistas son de un color y una ideología determinada, que es, dicho a grosso modo, algo que los identifica es antioficialistas, ¿no? Entonces, no podemos hablar ni de independencia ni de pluralidad cuando son unas líneas tan claramente definidas en contra del gobierno actual y a favor de una ideología determinada. Entonces, creo que en este sentido hay que ver muy bien qué es lo que ha ocurrido con los medios de comunicación, porque en el reportaje del principio hemos visto una especie de análisis cualitativo, ¿no? Se han agarrado algunas piezas periodísticas, algunas intervenciones y entrevistas, pero también es cierto que si viéramos a nivel cuantitativo el número de piezas periodísticas escritas en contra del gobierno, probablemente es abrumadora y quizás también estaríamos hablando del cruce de una línea roja en cuanto a la propia pluralidad y otra serie de valores periodísticos que no han sido respetados. Fernando, tú te refieres fundamentalmente al periodismo de carácter informativo, al periodismo noticioso. En el reportaje justamente vimos periodismo de carácter editorial, es decir, periodismo de opinión, que también es periodismo. Esta máxima y este principio de que no se debe mentir en el periodismo informativo, pues tiene un cumplimiento bastante particular y especial en el periodismo de opinión,
porque se podría decir, en aras de que todos tenemos derecho de expresión, que cada uno puede opinar lo que quiera y que puede haber digamos, un articulista de un medio que diga que él cree y sigue creyendo que hubo fraude. Y dará sus razones. Hay razones más sustentadas, argumentalmente hablando, habrá razones más lógicas, entre comillas, y otras menos. ¿No hay una responsabilidad social también en el periodismo de opinión para fundamentar la opinión que sea, pero que tenga una cercanía con la realidad? Siempre hay una responsabilidad social. Por eso mismo, antes tú utilizabas el término dictadura. Nosotros simplemente no podemos definir como dictadura el actual sistema de gobierno, porque eso lleva también a la opinión pública a concepciones completamente engañosas. Y eso puede dar lugar incluso a un sistema de propaganda y de conflictividad social. Si yo digo que estamos en una dictadura y el que me lee mi artículo me cree, va a pensar que contra la dictadura cabe la revuelta, cabe la rebelión, cabe utilizar sistemas fuera de la legalidad, porque ya la legalidad en una dictadura se rompió, porque no es un sistema democrático. Por lo tanto, debe de haber una responsabilidad social y ese tipo de términos no se pueden usar. Hoy, donde se ha hecho todo lo posible y todo lo habido y por haber aclarado que no ha habido un fraude en el país, no se puede seguir utilizando esa cantinela. Porque podremos criticar, como ha hecho Lolo, el hecho de que para las próximas elecciones se debería de revisar el censo. Para las próximas elecciones deberíamos de tomar los siguientes correctivos, dados los problemas que se han experimentado en esta carrera presidencial del año 2017. Eso sí. Ahora, seguir afirmando que hay un fraude, deslegitimar al sistema como tal, tratar de decir que el Consejo Nacional Electoral no sirve, que son todos unos gobernistas y cosas así, eso es de nuevo algo que está fuera de toda lógica, es una vil mentira y por lo tanto no debe permitirse ese tipo de expresiones. Gracias, Fernando. Vuelvo con Lolo. Un pequeño adicional sobre esto. Sí. Me parece que has planteado bien la diferencia entre lo que es información y lo que es opinión, y que en el caso de la opinión es algo más permisivo, pero aún en ese caso con la limitación de la mentira, como bien ha dicho. Pero hay un intermedio que yo quiero llamar la atención, y son las cadenas nacionales. ¿Qué son? Información, opinión, quién es el autor, quién tiene la responsabilidad editorial. Y esto se difunde por todos los medios, públicos y privados. Este es un caso especial, curioso y digno de análisis y de revisión, porque no se deja con claridad las responsabilidades y las limitaciones que tiene el periodismo. De acuerdo, y por supuesto, como tienen los entes de la sociedad civil el derecho de opinar y de expresarse, también uno podría arguir que los sujetos políticos, en este caso quizá el presidente de la República, en alusión a lo que son los enlaces ciudadanos, tiene el pleno derecho también de expresarse y tiene por el otro lado también la obligación de informar a la ciudadanía lo que está haciendo el gobierno con determinados temas. Y estoy de acuerdo con eso, pero no me refiero a las sabatinas, ni a las expresiones, ni a los informes oficiales. Sí, no, más bien a las cadenas. Me refiero a esas cadenas ambiguas en donde sale un locutor que tampoco ni él ni el locutor sale y da la cara, sino que es en off y no sabe si es información, es opinión y quién tiene la responsabilidad editorial. De acuerdo. Y es interesante, y vuelvo contigo mismo, Lolo, en relación con este punto, porque si miramos ya de cara al futuro, nosotros veríamos, y recogiendo también lo que mencionaba Fernando, que hay que pensar en otra manera de hacer comunicación en el país, que hay que pensar quizá también en otro periodismo, que hay que pensar quizá en otra modalidad de manejo de la comunicación política por parte de los entes oficiales, que deberíamos quizá comprometernos a establecer un contrato comunicativo, si se puede llamar así, diferente al cual ahora tenemos. ¿Cuáles serían a tu criterio los principales elementos de un nuevo contrato comunicativo, utilizando una expresión de Charadó, que es clásica cuando se estudia periodismo, al cual deberían comprometerse los distintos sujetos que hacen comunicación en el país? Yo personalmente he sostenido siempre que tiene que haber la máxima libertad posible. Es decir, que cada uno informe lo que quiere informar, se informe como quiera informarse, opine y reciba opiniones con absoluta libertad, sujeto exclusivamente
a las leyes que rigen para todos los ciudadanos. Esto implica entonces evitar tribunales especiales o leyes punitivas especiales para determinado gremio, en este caso los periodistas. Eso debería ser lo ideal, con todas las responsabilidades, porque me parece a mí que hubo abusos en el pasado, antes de que se dictara la ley de comunicación, hubo abusos en la prensa. Por ejemplo, porque el ciudadano no tenía derecho a replicar una cosa que no era veraz. ¿Ya? Pero de acuerdo con las leyes había ese derecho. Entonces era una cosa también que hay educativa. Al ciudadano se le tiene que informar que tiene ese derecho y los jueces tienen que dar cabida al ejercicio de esos derechos, que los había y que es en igualdad de condiciones como a cualquier ciudadano, a los periodistas, el sometimiento a esas leyes. Pero discúlpame, Lolo, tú mencionas y dices, había antes de que se expida la ley de comunicación, sí, abusos. ¿No te parece que hubo tamaños de abusos por parte de muchos medios de comunicación, y no solamente me estoy refiriendo a medios privados, en el ejercicio de su oficio periodístico, en el ejercicio de su responsabilidad social en el proceso electoral? Creo que es casi vox populi, que esta ha sido una de las campañas donde más, una de las campañas más sucias, una de las campañas menos informativas, una de las campañas quizá donde el ciudadano ha tenido menos posibilidades y oportunidades de saber diferenciar cuáles son las propuestas de un candidato y otro. Ha habido, y estos últimos años ha seguido habiendo abusos, sí, con ley de comunicación. Sí, pero te hago notar una cosa, que no debemos nosotros trasladar la crisis política al periodismo. Mucho de lo que tú dices se debió y se debe a la crisis de los partidos políticos. Los sujetos políticos hacen una campaña sucia. ¿Qué le queda a los medios de comunicación? Tienen que informar. No pueden ellos por su cuenta decir esto no se publica y esto sí se publica. Ni en aras de una sanidad democrática, Lolo. Es que en el momento en que se considera que hay un juez para eso, ahí vamos mal, que es uno de los problemas de la ley de comunicación y el sistema de comunicación que rige ahora en el país. Comencemos por el artículo 18 de la Constitución. ¿Quién puede oponerse a que la información sea veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural? Nadie. Es de lógica. Pero si pones esto en la ley, ¿quién va a juzgar cuándo la información es plural, verificada, contextualizada? El funcionario público. Entonces, ¿qué ocurre? Que el funcionario público entonces se transforma en el verdadero informador, en el opinador de facto. Y entonces, como tenemos los casos, hasta el último caso famoso que hemos tenido, es un juez, es un funcionario el que determina, impone sanciones porque no se informó algo que él consideraba que era importante que el país supiera. ¿Ves? Entonces, cuando se parte de que tiene que ser de una manera ideal y que alguien tiene que controlar o alguien tiene la facultad de juzgar dónde está el ideal, ahí vamos mal, porque entonces se acabó la libertad de información. Gracias, Lolo. Fernando, sobre este mismo tema, ha hablado Lolo de la existencia de un tribunal especial de carácter quizá punitivo y de la figura de un funcionario público juzgando lo que no debería ser juzgable. ¿Estás tú de acuerdo? Porque yo me pongo a pensar y digo, en el caso, por ejemplo, de la aplicación del derecho a la salud, cuando los médicos actúan negligentemente, hay tribunales especiales, hay comités de ética que juzgan la actuación de los médicos y los sancionan, a veces con el retiro definitivo de su licencia profesional. Lo mismo pasa con los constructores. Un constructor que construye un edificio que finalmente, un ingeniero que construye un edificio que se cae y donde mueren personas o afecta al bien público, es susceptible de ser juzgado. ¿Cómo mirarías tú esto justamente que acaba de mencionar Lolo, de quién juzga? ¿Es juzgable? ¿No son juzgables? ¿Se debe dejar nomás ahí la cosa y hacerse de la vista gorda? ¿Cuál sería la solución, Fernando? Sí, bueno, yo en ese tema radicalmente diciendo de lo que dice Lolo. Porque claro, la visión de Lolo, que es un poco la máxima libertad posible, ¿no? Es volver a esa situación decimonónica donde no hay una intervención, donde el Estado se retrotrae a su mínima expresión y que por lo tanto
que se regule el mercado según oferta y demanda, y en este caso pues sería según dueños de medios de comunicación y espectadores, que los espectadores cuando algo no les guste que quiten la tele, pero no es esa la situación, es falso. Al final quien elige qué información se va a posicionar en la opinión pública son los dueños de los medios de comunicación, que además son muy pocos y que además todos comparten, cuando son medios privados, una misma ideología y una misma visión de la realidad que imponen a sus audiencias, a sus lectores, a sus radioescuchas. Por lo tanto, al final hay muy poca capacidad de disenso, hay muy poca capacidad de poder salir, escapar del pensamiento único, ¿no? Y al mismo tiempo que tú has puesto el ejemplo entre los médicos, los arquitectos, también está el tema de, al igual que yo no puedo ir a una farmacia a comprar cocaína porque no tengo la libertad de hacerlo, porque por razones de salud pública no voy a poder drogarme con la droga H porque hay una serie de consecuencias negativas después, y el Estado interviene y prohíbe la cocaína, la heroína, etcétera, pues lo mismo ocurre o debería de ocurrir con la información tóxica. Yo no puedo tener acceso, no puedo estar bombardeado por información que no sea veraz, contrastada, plural. No puedo estar sujeto a informaciones de carácter discriminatorio, porque eso al final va a redundar en mí, y por lo tanto está prohibido. Y hoy en día además vemos que es algo de sentido común el hecho de que no haya información machista, que no haya información que fomente la discriminación, que no haya apología a la guerra o al terrorismo. Entonces, estas son las fronteras que debemos de tener. Entonces, ese pacto del que tú hablas, el contrato comunicativo del que tú hablabas al principio, pues son los propios códigos deontológicos que rigen al periodismo y que todos compartimos. Los compartimos, estoy seguro, Lolo, los compartes tú, los comparto yo, pero en caso de que esos códigos deontológicos sean violentados, debe de haber una intervención por parte del Estado, los servidores públicos, que lo ponía Lolo como si fueran unos juzgados radicales y especiales, pero no. Entonces es importante que exista una regulación de cómo se lleva a cabo el ejercicio de la libertad de expresión para que no haya excesos, para que no haya una información tóxica que pueda llevar a conclusiones engañosas a la opinión pública. Y eso yo no lo veo malo, ¿no? Y por eso nosotros sustraemos del Código Civil, que era un poco lo que decía antes Lolo, ¿no? Como que hubiera unas leyes que rigen para todos los ciudadanos, que no fueran especiales. Ya con eso concluyo, pero al igual que nosotros hemos sacado de la esfera del derecho civil al derecho laboral, para que haya una igualdad de armas entre el empresario y el trabajador obrero, pues nosotros también sustraemos del Código Civil lo que tiene que ver con la regulación de la comunicación para que haya una igualdad de armas entre el dueño de los medios de comunicación y la ciudadanía. Simplemente una pregunta muy puntual. ¿Tú ves la posibilidad de una figura donde quien juzgue de alguna manera una violación al código deontológico de un medio de comunicación sea no solamente un funcionario público o una instancia de la administración pública, sino también participen los propios periodistas? ¿No crees que eso le podría dar legitimidad? Sería mucho mejor, exactamente. Esas son, por ejemplo, eso que acabas de decir, podría ser una propuesta para la revisión de la Ley Orgánica de Comunicación. Por supuesto que sí, pero Lolo hablaba de, sin mencionarlo directamente, el caso de Página 12, ¿no? Que acaba de salir. Yo creo que una de las formas más amplias de manipulación es precisamente la ocultación, el silenciamiento de la información. Y yo creo que ha habido una censura previa descarada por parte de los medios de comunicación durante la campaña, con el caso de Página 12, que después, por ejemplo, con aquello de lo que salió en La Estrella de Panamá, en la sección de chismes de La Llorona sobre Glass, fue reproducido por todos los medios, ¿no? A iguales situaciones, tratamientos completamente distintos. Entonces, yo sí creo que tiene que estar regulado, yo sí creo que tiene que haber una regulación de la comunicación, pero como tú dices, entonces saquémoslo de instancias que pudieran no tener la legitimidad que tendría pues un grupo de periodistas, una especie de comisión periodística donde hubiera además una representación plural de esos periodistas con una incidencia de la ciudadanía para regular ese tipo de cosas. Claro. Gracias, gracias Fernando. Y terminamos entonces muy brevemente por razones de tiempo, en un minuto, ya sé que no va a ser un minuto, pero dos recomendaciones, Lolo, que tú pudieras dar a los medios privados. Luego voy a hacer la pregunta para los medios públicos y quizá para la instancia de comunicación estatal. Para los medios privados, para renovar, reinventar este contrato comunicativo en aras de poder, yo diría, volver a cohesionar ciertas fisuras que el país tiene en este momento y poder recuperar también la legitimidad de la comunicación, puesto que los medios y los periodistas a ratos también han salido muy golpeados de todo este proceso. Yo voy a decir una cosa general que responda a algo de lo que ha dicho, pero al mismo tiempo que sea una recomendación para los medios. Y es que hay que distinguir lo que es la información,
no se puede poner una metáfora, por ejemplo, en el caso de las drogas y después convertir la metáfora en realidad diciendo que la información puede ser tóxica. No puede ser tóxica la información tiene una naturaleza diferente. Tú le tienes que exigir un título profesional a un médico o a un arquitecto. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que se exija al periodista. ¿Por qué razón? Porque la capacidad de comunicar es algo relativo al ser humano. Yo no tengo libertad para comunicar ni posibilidad de analizar un tema porque me lo concede un derecho el Estado o una ley. No, porque soy ser humano. Y la capacidad de pensar es lo que me lleva a comunicar ese pensamiento. Entonces, es de algo inherente al ser humano y por eso es que se exige plena libertad para que haya esta posibilidad de que todos seamos seres humanos. Y cuando nos privan de la libertad de informar, nos privan de la capacidad de ser seres humanos. Si esto pensaran todos los medios privados, entonces creo yo que tendrían mucho más respeto a la información que reciben, a la información que difunden y a quienes eligen para que su opinión sea transmitida a la sociedad. Gracias. Lo terminamos contigo, Fernando. La misma pregunta, pero quizá desde la otra orilla, medios públicos, quizá comunicación oficial o comunicación estatal. Sí, bueno, simplemente hacer también un apunte del apunte, ¿no? Que bueno, que una información tóxica te puede llevar a invadir países y bombardear países, como ocurre, por ejemplo, al establecer, sin que fuera cierto, que Irak tenía y Saddam Hussein armas de destrucción masiva, lo cual costó más de 1 millón de vidas, ¿no? Entonces la información tóxica puede tener un costo muy elevado en vidas humanas. Entonces hay que tener cuidado con la propaganda de guerra. Lo que llevó a la guerra, pues si no los presidentes que tenían las armas y la decisión. O quizá las dos cosas. Claro, ambas dos cosas porque esos mismos dirigentes, para poder tener el apoyo de la opinión pública, inoculan en la población, en la sociedad, información tóxica. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y ese es el ejemplo más radical, el más extremo, el de la propaganda bélica, ¿no? Pero esto está ocurriendo y son ejemplos cotidianos de hace poco, contemporáneos. Bueno, yo creo que... Concretando, porque el tiempo se nos va. Es cierto, yo sí creo que también hace mucha falta mejorar a los medios públicos, ¿no? Yo creo que es que la situación también de los medios públicos actuales que surgen dentro de esta hegemonía absoluta por parte de los medios privados ha sido tratar de crear una contrahegemonía, pero también utilizando herramientas muy parecidas a las que utilizan los medios privados, y eso está también mal. Entonces yo sí creo que debemos de avanzar hacia una comunicación pública de calidad, una educación, unos medios de comunicación donde haya también comisiones, donde haya expertos que estén alejados de los intereses de gobiernos y de intereses puntuales, que sean los que rijan los devenires de los medios públicos. Eso es fundamental y eso podría ser otra de las innovaciones, de los progresos que se podrían empezar a explorar a partir de que se estrene el nuevo gobierno. Muchas gracias, Fernando. Y terminamos entonces con este primer segmento. Máxima libertad posible, decía Lolo. La regulación necesaria, mencionaba también Fernando. Creo que no son incompatibles los dos elementos. Creo que habría que no solamente revisar la Ley Orgánica de Comunicación, habría quizá que hacer algunas reformas, habría que revisar la actuación también de algunas de las instituciones, mejorar y corregir desaciertos si es que los ha habido, pero lo que sí es importante es mencionar el rol fundamental que la comunicación tiene en poder democratizar más el país y para recuperar la confianza de los ecuatorianos. Muchas gracias por su atención. Pasamos inmediatamente al segundo segmento de este programa. Y una vez que hemos revisado ya y hemos hecho análisis acerca de lo que ha sido el rol de los medios masivos de comunicación, pasamos a un espacio no menos importante en la comunicación contemporánea, cuál es el de las redes sociales.
Para trabajar el tema de las redes sociales como espacio de identificación política, tenemos con nosotros a dos invitados, a quienes voy a pasar inmediatamente a presentar. A mi derecha tenemos a Mauri Chamorro, él es máster en comunicación política, es consultor político y es analista. Y a mi izquierda nos acompaña Iria Puyosa. Ella es investigadora, consultora en comunicación política y una experta en redes sociales. Con ellos vamos a mirar el siguiente producto que hemos preparado para posteriormente pasar a la conversación. En esta campaña electoral, redes sociales como Twitter fue el espacio para el debate sobre las propuestas presidenciales, pero también para que actores políticos escriban lo que no se decía en los medios de comunicación tradicionales. Es el caso del enfrentamiento entre simpatizantes del movimiento Creo, en el que estuvo involucrado Aparicio Caicedo, cercano colaborador del ex candidato Guillermo Lasso. Aclaración. Me agredieron por sorpresa esta mañana, y la verdad es que le dije de todo, menos guapo al cobarde que me golpeó. Fin del comunicado. Rechazo toda forma de agresión, pero lo más grave es que me informan que ese tal Aparicio habría amenazado de muerte a Diego Zapatier. Eso es mentira. Ese cobarde me lanzó un golpe sorpresivo. Ahora, luego de eso sí le pegué una nutrida insultada, no lo dudes. Yo estuve en esa conferencia y usted estaba provocando a los seguidores de Lasso. Recuerde que siempre hay una reacción ante una mala acción. Y aparte de la provocación de parte suya, amenazó de muerte a la persona que usted estaba provocando. El propietario de la empresa encuestadora Market, Blasco Peñerrera, increpó a través del Twitter a uno de los hijos del ex candidato presidencial Guillermo Lasso. Peñerrera respondió en varias publicaciones un mensaje de Guillermo Enrique Lasso Alcíbar. Leer a Blasco Peñerrera hablar de ayudar a G. Lasso da risa. Hizo todo lo posible para que G. Lasso no llegue hasta donde ha llegado. Guillermito, cuando me dirijo a alguien, lo hago de frente. No hacerlo es cobardía. Bien dice el dicho popular, de tal palo, tal astilla. Guillermito, me alegro que rías, aun cuando el pueblo llore por la incertidumbre. Ríe cuanto puedas, porque ya tendré el placer de encontrarte. Y ahí sí, créeme, no vas a reír por mucho tiempo. Estés en donde sea, algún día te encontraré y recibirás lo que mereces. Una lección que claramente no has recibido nunca, Guillermito, y que la vas a recibir. Y ¿sabes algo? Esta tampoco será pagada. Como lo intentaron hacer tus amigos César y Fernando, empleados de tu papi, porque ¿sabes algo? No se puede comprar lo que jamás está en venta. Guillermito, no te confundas. Yo intenté ayudar a mi país y lo haré siempre, y a cambio de nada. Eso no lo puedes comprender. Eso se explica por el sabio dicho popular de tal palo tal astilla. Y por algo más, el principio de Peters. No es tu culpa, así naciste. Guillermito, recuerda, pronto nos veremos. Mientras tanto, sigue riendo del sufrimiento de la gente. Y créeme, no se trata de llegar. Se trata de cómo hacerlo. Claro, eso tampoco podrás comprender. No pierdas tiempo en Google, porque la dignidad es un valor no transable. Por su parte, los ex integrantes de la función electoral Jorge Acosta y Fausto Camacho debatieron en esta red social sobre la transparencia del proceso. Esto se da a partir de un tuit publicado por diario El Universo. Creo no asistirá a recuento aprobado por pleno del CNE. Irá el amigo Camacho seguramente. Le representa muy bien. No, estimado amigo, no me presto para show como fue la audiencia de escrutinio, ilegal e ilegítima resolución. Tú y yo sabemos qué se busca con estas peticiones diminutas. El show se lo vio claro y desgraciadamente allí estuviste. Lo hablamos, ¿verdad? Estuve y constaté las barbaridades cometidas por CNE contra ley. Derecho público, solo lo que dice la ley. Pero sabes que en conteo no hay nada, y por eso el centro de cómputo no pudo dar actas inconsistentes. No hay. Esa sí es una barbaridad. Las irregularidades son de tal magnitud que podrían anularse elecciones. Eso con CNE y justicia independientes. ¿A tu juicio o a interés de ellos? Olvidas que están presentando peticiones para victimizarse, como me lo reconociste. Eso mismo se busca. En esto estás equivocado, amigo. Te consta la cantidad de hechos irregulares. Juntos los hemos reclamado al CNE.
Los dos hemos conversado que buscan una vez que perdieron. Respeto tu trabajo y entiendo tu necesidad de desempeñarlo, pero no lo comparto. Equivocado una vez más. En esto también estás alejado de la verdad. El desconocimiento lleva a equivocarse. Claro, desconocíamos tus contactos y tu finalidad. Allí nos alejamos de la verdad. Lamento que hayas fallado, pero me alegro por el país. Hemos visto solamente 3 ejemplos, podrían multiplicarse los ejemplos de estos intercambios verbales utilizando redes sociales. ¿Qué tipo de mensajes son los que terminan invadiendo las redes sociales cuando hay precisamente estas desavenencias, estos debates, inclusive a título personal, donde el lenguaje inclusive utilizado en redes sociales es un lenguaje que tiene el tono de amenazante, tiene un tono violento, tiene un tono no de un debate de ideas, sino quizás de un desafío de carácter personal? Mauri. Bueno, lo primero que podemos ver en este momento con los ejemplos que parecieron es que hay una lavada de ropa sucia por parte de la oposición, por parte de las personas que han sido derrotadas en las urnas. Es común que en los espacios virtuales como en las redes sociales exista, por la falta de esa ausencia física en el debate, ¿no? O sea, estamos en un ambiente en el cual no hay contacto entre las personas, a no ser apenas por las mismas cuentas. Se atropellan algunas normativas preexistentes básicas en el debate público. Las redes sociales también han sido un espacio a donde ha habido mucha agresividad. Eso se ha visto por toda América Latina, en el sentido de que el debate político no se queda apenas en una línea sobre un proceso ideológico, qué proyecto de país está en disputa, sino que la personalización de los procesos electorales, en el caso de las disputas, en las disputas electorales, obviamente agudizan esa agresividad por parte de ciertos candidatos que de alguna manera no utilizan apenas las redes sociales para promocionar aquellas líneas políticas de las cuales yo quiero convencer a la población de votar por mi candidato, pero también de esas posturas de defensa y ataque a las personas. O sea, no queda apenas en el ambiente de la disputa sobre las ideas, pero sí en la desmoralización del oponente. Eso es muy común en las redes sociales. De acuerdo, Mauri. Pasemos con Iria. ¿Cómo consideras, cuál es tu consideración respecto a lo que tú acabas de ver en el reportaje? Actores del debate político casi insultándose, amenazándose. ¿Es ese el fin mayor que tienen, en este caso, en el proceso postelectoral, las redes sociales? Por eso están tan desprestigiadas, pero al mismo tiempo son tan utilizadas por los estrategas políticos, Iria. Obviamente esa no es la función del espacio de la web social. Ahí hay una confusión entre los actores políticos, entre lo que es un espacio privado y lo que es un espacio público. Ellos están utilizando la web social, que es un espacio semipúblico, para dirimir unas diferencias en términos que incluso en los espacios privados no serían muy bien vistos, no serían muy tolerables. Entonces observamos allí que hay un mal manejo de ese espacio, que yo no lo vería como un hecho aislado. En la presentación se ponen algunos ejemplos, pero esos ejemplos no son más que la continuidad de un proceso que vimos a lo largo de la campaña. Vimos una campaña muy polarizada en la cual los actores políticos, en lugar de presentar propuestas al electorado, se enfrascaron en una lucha para deslegitimar al adversario político visto como enemigo y con el cual no se contrastan diferentes posiciones ideológicas o diferentes posiciones programáticas, sino al cual se le intenta vencer destruyéndolo personalmente. Entonces, esa continuidad que vimos en la campaña, una campaña que tuvo esas características, la vemos también en la poscampaña. O sea, no hay un cambio de tono, al contrario, hay un recrudecimiento de eso mismo que fue escalando, que lo veíamos en la precampaña y fue subiendo en la primera vuelta, y en la segunda vuelta fue realmente penoso la manera como los dos polos, en lugar de presentarle propuestas a los ciudadanos, en lugar de presentar sus programas de gobierno y sus defensas ideológicas, se dedicaron a
destruir el carácter del adversario. O sea, las acusaciones eran más de tipo personal. Y eso es una distorsión de lo que es el espacio de la web y de las posibilidades que ésta tendría para generar un debate un poco más centrado en propuestas, más cercano al ciudadano. Al contrario, en esta campaña vimos un alejamiento total de los candidatos a los ciudadanos, un encerramiento de los actores políticos en sus propias diferencias, sin entender que las demandas y necesidades e intereses de la sociedad van por otros lados. De acuerdo, Iria. Vuelvo con Amaury. Está claro entonces que hay un empobrecimiento por un mal uso, mencionaba Iria, de las redes sociales, un empobrecimiento de la política, un empobrecimiento del debate político. La gran pregunta que surge es si es que esta fue la pragmática en el uso de las redes sociales, descalificar al adversario como se vio con mucha claridad en este proceso electoral que acaba de finalizar. ¿Existe la posibilidad, Amaury, de otro uso, un uso razonable, un uso más deliberativo, un uso no basado en emociones o sentimientos negativos, utilizando las redes sociales, o deberíamos ya resignarnos a mirar este tipo de discursos de aquí en adelante? Las redes sociales son un reflejo, o sea, la disputa política en las redes sociales son un reflejo de la disputa política en las calles, ¿no? El empobrecimiento del debate político en el país, muy generado a partir de la mentira, mucho de lo que se habló en el primer bloque transciende, o sea, ahorita podríamos hablar en el ámbito digital exactamente hablando de lo que pasó en el primer bloque. Entonces, la disputa en las redes sociales de alguna manera representan esa realidad que está en las calles. Nosotros, a lo largo de los procesos electorales por toda América Latina se ha notado, y en la gobernabilidad, ¿no? En el proceso de tentativas de desestabilización de los gobiernos, entonces se replica el potenciar de la mentira para conseguir permear la sociedad de alguna manera y causar eso de que mira lo que me pasaron este video aquí en el WhatsApp, yo no sé quién me lo pasó, no hay fuente, pero de esa manera yo comparo esa información mucho con que los medios de comunicación también están publicando en sus redes sociales, así como que el candidato también está diciendo en las redes sociales, y ahí yo creo una matriz a donde prácticamente se comprueba como si fuera un hecho real aquello que es esa tentativa de generación de una falsa percepción sobre los hechos. Mucho se habla de la posverdad, pero en realidad sí hay posibilidad. Yo creo que en el Ecuador sí se usó de cierta manera se usaron las redes sociales para promocionar ideas, promocionar propuestas de campaña. Yo creo que ambos candidatos utilizaron eso, pero es común que algunos líderes políticos acaben cumpliendo un rol dentro de las campañas, que es ese rol de crear un debate. El debate no está mal, o sea, el debate político es indispensable para el desarrollo de un país, es indispensable para la sustentación de la misma democracia. La cuestión es que ciertos grupos políticos, así como por ejemplo la derecha ecuatoriana, bueno, yo diría que la derecha continental, siempre han dicho que ese debate político está dividido el país, hemos partido el país al medio, porque en realidad para ellos es una desventaja, primero porque no han ganado las elecciones y en segundo momento porque el debate político debilita el argumento de la derecha. Entonces, en las redes sociales acaba surgiendo lo que no es malo también. Lo que no puede haber son ciertos códigos de atropellos, de insultos o de principalmente cuentas falsas o matrices de información que vienen de sitios apócrifos que al final de cuentas acaban causando una percepción sobre una realidad que acaba influenciando, sí, el funcionamiento del debate político y de la sociedad en el día a día, en el mundo real, como resultante de ese proceso, de esas mentiras creadas. Entonces, es importante comprender de que las redes sociales sí son un importante espacio para el debate político. En esta campaña sí se ha utilizado de cierta manera como forma de promocionar las propuestas, pero obviamente para la sociedad y lo que causa más impacto son esos ataques, esa agresividad, y en el caso de la oposición ecuatoriana, en este momento de lavar esa ropa sucia por la derrota. Gracias, Amaury. Iria, acabo de venir justamente de un encuentro de comunicadores de comunicación en Colombia, donde se planteó el tema de la posverdad, este término tan de moda, esta especie de realidad paralela que a veces el mundo virtual puede ayudarnos a crear. Acaba Amaury de mencionar lo que se conoce, creo que como netiquette, ciertos códigos de comportamiento, de diplomacia, llamémosle así, en el uso de las redes. Y también el tema de la enorme cantidad de información falsa que circula en redes sociales sin sustento y que sin embargo a ratos parece información veraz.
¿Es posible regular esto, aparte de un compromiso, llamémosle así, el deber ser? Claro que las redes deberían ser de otra forma, pero no lo son. ¿Cómo poder controlar esto o simplemente lo dejamos ahí y que cada cual saque el provecho que quiera de las redes sociales, Iria? Sí, yo particularmente tengo diferencias con los enfoques controladores de la comunicación y particularmente cuando se intenta controlar la expresión del ciudadano. Yo creo que aquí haría falta más bien un proceso de autorregulación de los actores políticos. Lo que vimos en esta campaña, donde vimos las mayores fallas, donde vimos los mayores problemas, no fue en el ciudadano que consumía la información, tampoco fue en los medios, fue en los actores políticos, fue en la dirigencia. Allí es donde se promocionaron contenidos en contra del adversario sin tener ninguna consideración ética y fabricando hechos y enfocando los asuntos de manera tal de dañar la imagen del adversario. Una de las cosas características de esta campaña fue el uso de las cuentas automatizadas falsas. Casi todos los trending tópicos que se dieron en Twitter durante la segunda ronda fueron generados a través de cuentas falsas. Cuando uno revisa los datos, se encuentra con quienes estaban utilizando esas etiquetas donde se difamaba a los actores políticos, a los candidatos del binomio Lasso, Andrés Páez, o se atacaba a Lenín Moreno, fueron desde cuentas automatizadas, desde cuentas Botnets, no desde cuentas de ciudadanos. O sea, la gente no se sumó a la campaña sucia. Cuando tú revisas los datos, quienes estaban haciendo campaña sucia eran los dos comandos de campaña y el ciudadano estaba observando aquel espectáculo poco agradable, pero no fue actor de ese espectáculo. Entonces, yo creo que lo que está generando esos actores políticos con ese tipo de tácticas de campaña es un ecosistema en el cual se engañan a sí mismos, intentan generar un ambiente de polarización y eso al final lo que te genera es un descontento en la población, una deslegitimación de los actores políticos en su conjunto y de las instituciones democráticas. Yo estoy esperando a ver dentro de 6 meses, dentro de un año, cómo los efectos de lo mal llevada que fue esta campaña van a reflejarse en la valoración que el ciudadano ecuatoriano va a hacer de sus instituciones políticas, de sus actores políticos, porque todos quedaron muy mal parados con el uso de este tipo de tácticas, en donde para intentar ocupar mayor espacio, para intentar tener mayor visibilidad, intercambiaban contenidos entre ellos en sus cuentas automáticas que el ciudadano no reflejaba en sus intereses, que eran intereses más bien de naturaleza económica. ¿Qué quería el ciudadano ecuatoriano? Saber cuál era el programa económico que tenía cada uno de los candidatos, cómo eso iba a resolver el problema fundamental que tiene el país, que es el problema del empleo, del subempleo, cómo esto iba a generar una mejor convivencia social y eso no lo vimos en la campaña. Vimos una campaña dedicada a señalar al contrario de manera negativa y fue una campaña de los actores políticos, de sus comandos de campaña, fundamentalmente a través de cuentas automatizadas, no de usuarios reales. Los usuarios reales no participaron en la guerra sucia. De acuerdo. ¿Estás de acuerdo, Amaury, tú con estas afirmaciones de Iria respecto a quiénes serían los principales responsables quizá de este descenso, decremento, digamos, de la calidad del debate en esta última campaña electoral? Mira, los datos que tenemos del monitoreo que realizamos de las redes sociales y durante todo el proceso de la campaña, en el Ecuador básicamente participaron de la disputa política desde la primera vuelta hasta el fin de la segunda vuelta, básicamente un promedio de 8.000 cuentas en Twitter. De esa parte, casi la mitad eran cuentas que son los famosos bots, o sea, son cuentas automatizadas que replican información en la red. Casi la mitad. Casi la mitad. Yeah. O sea, pero de esas cuentas, de esas 8.000 cuentas, básicamente eran 2.000 cuentas orgánicas de ciudadanos, también de líderes políticos o de cuentas oficiales de campaña que creaban el debate y la disputa política en el país. El Twitter en el Ecuador es muy fuerte en términos de la disputa política, es muy caliente y eso tiene mucho que ver también por la capacidad que el presidente Correa ha tenido del manejo de su perfil personal, es uno de los perfiles políticos más influyentes en el mundo.
Entonces, básicamente, la disputa en el Twitter es muy localizada en aquellos que participan de ese día a día de la política. Ya es una diferente apreciación al momento en que se baja al Facebook, a donde ya llegamos. Bueno, el Twitter tiene casi 2 millones, tiene prácticamente 2 millones de cuentas en el país, el Facebook ultrapasa 8 millones de cuentas. Y tiene una dinámica también muy distinta, ¿no? El Twitter es muy inmediato, o sea, se puede generar una tendencia, sea con bots o sea de una manera orgánica, o sea, que a través de ciudadanos y cuentas y perfiles reales, personalizados, donde ellos, o sea, la diferencia de una cuenta falsa y una cuenta real es que la persona se presenta como dueño de esa cuenta, entonces puedes identificar en la calle quién es. Entonces, la velocidad del Twitter, yo consigo crear una tendencia de un debate dentro de esa red en cuestión de minutos, horas, ya para que sea muy influyente y aterrice fuerte en el Facebook, es un promedio de casi 30 horas para que tenga ese mismo impacto, obviamente por una red que tiene una dinámica muy distinta y tiene mucho más seguidores. Pero en el caso del país, vuelvo a repetir, eso es un reflejo de la política de manera general. En el caso de las redes sociales permiten, yo digo que las redes sociales bien utilizadas no es que consiguen que un candidato presidencial gane las elecciones, pero una mala gestión de su comunicación digital probablemente perjudique su desempeño en una campaña, inclusive puede hacerlo perder esa elección. Y eso también va de la mano no solo con el hecho de la relación que él crea con el ciudadano común, con el votante, porque lo más importante que las redes sociales pueden permitir a un comando de campaña es justamente la capacidad que tú tienes de leer qué está pasando políticamente en el país. O sea, las redes sociales sí te permiten a través de ciertos mecanismos comprender la lógica política con una velocidad más amplia. Es ampliamente comprobado, yo mismo en los trabajos que hayamos realizado te lo permite. Entonces lo que dice la sociedad se refleja mucho en las redes sociales, no solo en Twitter, en Facebook, en Instagram, entonces te permite hacer una lectura política y al mismo tiempo comprender cuáles son esas ansiedades, cuáles son sus causas, de qué moviliza a la sociedad civil de alguna manera para poder engancharse en ese proceso y ahí realizar esos puentes comunicacionales, ¿no? Gracias, Amador. Y terminamos con Iria. Una pregunta, Iria. ¿Tú crees, hablas de la autorregulación, no crees en una regulación externa a redes sociales, quizá inclusive por sus dificultades no solamente de carácter jurídico, sino inclusive de carácter tecnológico? Pero ¿cómo visualizarías, cómo imaginarías tú una política pública de cara a lo que ya estamos viviendo en redes sociales? No solamente los ejemplos que hemos mostrado, sino todo el proceso que ha vivido seguramente cada uno de los televidentes en sus propias cuentas, en estas disputas donde ha tocado a veces bloquear, ha tocado borrar, etcétera, ha tocado responder, han sido objetos también de ofensas. ¿Qué política pública tú recomendarías para poder mejorar esta suerte de examinación, de autocontenimiento y de uso adecuado de redes sociales? En principio, una de las cosas que sí considero que es importante es que desde el Estado haya una política de utilizar la web social para informar y no para participar en la parte contenciosa de la política. Una de las cosas que fue evidente a lo largo de esta campaña fue la presencia de funcionarios públicos y de entes públicos en una campaña electoral. Eso es algo que es de regulación y de autorregulación del propio Estado, de que eso no se dé, de que eso no se produzca. Porque eso es un elemento que dispara muchísimo la polarización. O sea, cuando tú tienes el Estado afiliado con el partido en una contienda electoral, eso caldea mucho más los ánimos, eso genera mucha más tensión. Esa sería una primera cosa que habría que hacer. Otra cosa que podría hacerse es el uso de regulaciones en torno a este tema de las campañas automatizadas, que se ha manifestado en este caso como un problema muy grave en Ecuador. Las campañas automatizadas las estamos viendo internacionalmente desde el año 2010, la hemos visto en otras elecciones, la hemos visto en Venezuela, la hemos visto en México, lo hemos visto en Argentina, para hablar de Latinoamérica, pero particularmente en este caso de Ecuador fue casi toda la campaña se centró en eso. O sea, otras estrategias mucho más participativas, mucho más de movilización de activistas, no se vieron tanto, no se visualizaron tanto. Y esto es una cosa que sí se puede manejar de manera muy simple. De hecho, Twitter, que es donde se dio más la contienda, tiene políticas específicas para evitar que cuentas automatizadas
promuevan etiquetas y que esas etiquetas lleguen a ser trending topics. Entonces, eso es algo que es fácilmente ejecutar porque es una política de la plataforma y simplemente hay que denunciar esas cuentas. Y debería ser una cosa sistemática, que el propio ente electoral monitoree lo que está pasando y cuando se observan estas tendencias que son muy fáciles de detectar, tomar correctivos informando a la empresa. Esta serie de cuentas están participando en una campaña spam, generando un ambiente que es negativo para el intercambio de ideas dentro de la campaña. Por favor, ustedes lo revisan. No es el Estado quien está impidiendo la emisión del contenido, sino está solicitando a la empresa que haga cumplir su propia normativa. Esa puede ser otra pequeña cosa que se haga y otra cosa que probablemente tú tendrás muchísima conocimiento y experiencia, que es la parte de educación del usuario. Educación en lo que es el uso del medio y el uso, digamos, que activo, entender cuáles son las tácticas que están utilizando los actores políticos y bloquearlas desde un usuario bien educado y bien informado. Muchas gracias, Iria. Queremos agradecerte, queremos agradecer también a Mauri las importantes reflexiones que han tenido con nosotros, han compartido con nosotros en este programa. De hecho, vamos a continuar hablando sobre redes sociales, los siguientes programas, aparte de la consabida reflexión sobre medios masivos. Hay mucho más que decir sobre estos temas por su importancia política y social. Se despide Hernán Reyes, quiere agradecerles a ustedes su atención en estos 60 minutos y estaremos, como siempre, el próximo día lunes a las 22 horas nuevamente a través de Ecuador TV.